el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones con el Estado ecuatoriano. Interés superior de la niña, niño y adolescente. En el marco del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos y procedimientos vinculados a la movilidad humana, se tomarán en cuenta las normas previstas en la ley de la materia, como el principio de especialidad de niñez y adolescencia y los derechos a tener una familia, convivencia familiar y ser consultado en todos los asuntos que le afecten. En ningún caso se podrá disponer su detención por faltas administrativas migratorias. Cuando el interés superior de la niña, niño o adolescente exige el mantenimiento de la unidad familiar, el imperativo de la no privación de libertad se extenderá a sus progenitores sin perjuicio de las medidas alternativas que pudieran dictarse en el control migratorio. No devolución. La persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no el de origen, en el que sus derechos a la vida, libertad o integridad y la de sus familiares corran el riesgo de ser vulnerados a causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, género, orientación sexual, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o cuando haya razones fundadas que estarían en peligro de ser sometida a graves violaciones de derechos humanos de conformidad con esta ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los procedimientos de deportación del país o en el sentido que más favorezca a las personas en movilidad humana con la finalidad que los requisitos o procedimientos no impidan o obstaculicen el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado ecuatoriano. Interés superior de la niña, niño y adolescente. En el marco del interés superior de niñas, niños y adolescentes en todos los procesos y procedimientos vinculados a la movilidad humana, se tomarán en cuenta las normas previstas en la ley de la materia, como el principio de especialidad de niñez y adolescencia y los derechos de tener una familia, convivencia familiar y ser consultado en todos los asuntos que le afecten. En ningún caso se podrá disponer su detención por faltas administrativas migratorias. Cuando el interés superior de la niña, niño o adolescente exige el mantenimiento de la unidad familiar, el imperativo de la no privación de libertad se extenderá a sus progenitores, sin perjuicio de las medidas alternativas que puedan dictarse en el control migratorio. No devolución. La persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no el de origen, en el que sus derechos a la vida, libertad o integridad y la de sus familiares corran el riesgo de ser vulnerados a causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, género, orientación sexual, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o cuando haya razones fundadas de que estaría en peligro de ser sometida a graves violaciones de derechos humanos de conformidad con esta ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los procedimientos de deportación del país o cualquiera que afecte a la condición migratoria son de carácter individual. Se prohíbe la expulsión de colectivos de personas extranjeras. Integración regional. El Estado ecuatoriano emprenderá acciones bilaterales y multilaterales de cooperación para alcanzar la unidad jurídica, política, social y cultural de la región suramericana, latinoamericana y caribeña, así como desarrollar el bienestar de sus habitantes y fortalecer la identidad suramericana como parte de la construcción de la ciudadanía regional. Soberanía nacional en materia de movilidad humana. Tiene la palabra, asambleísta. Señor presidente, señores asambleístas, señores embajadores, buenas tardes. Quisiera insistir un poco, yo pienso que amerita un poco más el debate en este tema de la integración regional. Se está hablando de una unidad jurídica, política, social, cultural. Si tenemos una variedad de culturas dentro de nuestro país y hablamos de la interculturalidad, la relación entre las culturas, estamos buscando una unidad cultural y solamente la sudamericana. O sea, ¿por qué se insiste en este tema cuando estamos hablando en la misma Constitución que hay una ciudadanía universal? O sea, ¿por qué no hablamos de América? ¿Por qué hablamos solo de Sudamérica? ¿Por qué no hablamos de Centroamérica? ¿Por qué no hablamos de Norteamérica? Aquí tiene que haber un debate más amplio de las personas entendidas en este tema. Y yo quisiera escuchar al especialista también, señor presidente, para un poco mejorar este articulado, porque simplemente está cambiado el artículo del artículo original. No hay ningún cambio. Y no podemos estar simplemente leyendo el artículo y luego aprobamos todo el capítulo. No me parece, yo quiero insistir, yo ya le dije en alguna otra intervención, este tema del enfoque suramericano. ¿Cuál es el interés del suramericano? O sea, ¿por qué nos discriminamos solo los suramericanos frente al resto de la comunidad internacional también? Esa es mi posición, señor presidente. Pongo a consideración que usted eleve a debate este artículo. Gracias, asambleísta César Carrión. A ver, le comento que justamente
El articulado que estamos leyendo hoy día está en pleno conocimiento de todos los legisladores miembros de esta comisión. Los equipos de asesores de los legisladores han estado trabajando para llegar a consensuar el articulado. Por lo que les quiero volver a pedir una vez más, si es posible, adelantarnos las observaciones en ciertos puntos para que los abramos en debate esos puntos críticos y podamos ir avanzando en el resto del articulado en el que estamos de acuerdo, justamente en cada capítulo. Lo que habíamos hablado en la sesión anterior es de que los nudos que tengamos que van a meritar un debate más profundo, los podemos pasar al final de la votación que tengamos en los capítulos. La Secretaría y el equipo asesor va a tomar nota, lo pondríamos dentro de los nudos críticos que tenemos ya planteados, y al final podríamos abrir un debate mucho más extenso en cada uno de esos temas críticos que consideremos ahí. De todas maneras, si hay aportes previo a las sesiones, sí me gustaría que nos las hagan llegar para debatirlos justamente y poderlos ampliar. Recuerden que los equipos asesores vienen trabajando, indudablemente somos nosotros los que debemos tomar las decisiones finales de acuerdo a lo que nos pongamos en consenso en cada articulado. Posiblemente dentro de la lectura del proyecto vamos a conseguir varios puntos que tengamos que pasarlos para el final y en una sesión más extensa podamos discutir exclusivamente esos puntos críticos. O de ser... Ya, por favor. Tiene la palabra Pedrito Curuchumbi. Señor presidente, yo también quisiera concordar absolutamente con lo que dice el señor asambleísta César Carrión. En vez de poner Suramérica, deberíamos poner todo lo que es América, incluido Estados Unidos, Centroamérica, todo. Y creo que eso sería lo más loable. Desde mi punto de vista, nuestro país es un país pequeño. Si alguien quiere borrar del mapa, Ecuador podría borrarlo en 2x3. Pero gracias por lo que estamos viviendo en el continente americano y está protegiendo una potencia mundial que es Estados Unidos, yo pienso que tenemos una garantía en la soberanía. Y en ese sentido deberíamos, desde nuestro enfoque, armar que estamos en un continente americano, no solamente en un continente suramericano. Esa perspectiva sería de cambiarlo. Dos, sería que en el articulado está fortaleciendo a los extranjeros más que a un ciudadano ecuatoriano que puede nomás venir a Ecuador quien sea y cuando viene a Ecuador no hay cómo expulsarlo. Y en ese sentido como que ellos van a sentir como que fueran dueños del Ecuador. Y creo que el objetivo real, el objetivo de fondo de la reforma de esta ley de la movilidad humana es para detener una migración masiva de los extranjeros. Ese es el objetivo real. Porque ya he dicho al mismo ministro de Defensa, hoy de mañana le dije que en Ecuador está incrementando 100% o 1000% la violencia en el Ecuador. Y otra vez la señora ministra del Interior dijo que hay 117 países o provenientes extranjeros de 117 países están en Ecuador. Y muchos de ellos no han entrado con visa, solamente así por así. Entonces, a mi modo de ver, en ese artículo que está diciendo que no hay cómo excluirlo, no hay cómo migrarlo a su propio país, a su propia nación, ese artículo, señor presidente, usted decía, está en la Constitución. Yo también logré leer que está en la Constitución. Yo solicitaría que solamente el texto que está en la Constitución, a ese artículo que está en la ley, copie y pegue exactamente tal como está en la Constitución.
pero no poner tanta legalidad reforzando de lo más allá de lo que está puesto en la Constitución. Y entonces, ¿eso qué implica? Implica que van a venir más extranjeros y va a invadir de lo que era solamente 14 millones, hoy están ya diciendo 17 millones ecuatorianos, no son ecuatorianos. Y entonces, frente a eso, y si es que no se modifica ese articulado y otros que hay que fortalecerlo para que no vengan más extranjeros, realmente estamos pasando tiempo, a mi modo de ver, pasando tiempo. Esa ley de movilidad humana no serviría para nada mientras no se modifica esos dos artículos. ¿Cómo va a fortalecerlo para que no vengan más? Y también y que exista posibilidades de excluir, por ejemplo, de las cárceles. La vez anterior se habló, gente extranjera que está en las cárceles se debe enviarlo. Entonces, si no se modifica esos, realmente yo siento que estoy pasando mucho tiempo de ganita, al menos en el tratamiento de esa ley, si es que esos puntos neurálgicos no se solventa bien, no se trata a profundidad. Ese es mi criterio, estimado presidente y distinguidos asambleístas de esta comisión, y al menos si es que están de Ministerio de Relaciones Internacionales, y si no se modifica eso, creo que estamos abriendo las puertas del Ecuador de par en par, y que son solamente 245.000, creo, kilómetros cuadrados, y si llenan de extranjeros, vamos a estar en problemas. Por ejemplo, la minería en la cordillera del Cóndor, como está hoy por hoy, ahí no es tierra de nadie, están llevando oro, están llevando cobre, están llevando uranio, están llevando toda la riqueza nacional. ¿Quiénes? Los extranjeros. Y entonces creo que el Ecuador no puede ser una tierra de nadie, y por lo que en Ecuador no hay una tecnología de minería, no hay una tecnología. Por ejemplo, hoy hay ese problema de salud, de coronavirus, y que no tengan reactivos solamente, ni por lo menos para detectar si es de este virus o no, es una desgracia de Ecuador. Y entonces en el mundo de tecnología es una dependencia total, y entonces creo que no podemos seguir tratando esos temas así por así, como dice el señor asambleísta Carrión. A mi modo de ver, debería cambiar esos dos articulados, hay que fortalecerlo para que, a mi modo de ver, para aprobarlo. Pero caso contrario, a mi modo de ver, a mí como persona, como asambleísta y como representante de Chimborazo, me dolería en el alma aprobar esa ley de movilidad humana si no se modifica esos dos artículos. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Pedro Coruchumbi. Tiene la palabra asambleísta René Yandún. Gracias, señor presidente. En este mismo artículo, la vez pasada habíamos hablado sobre lo que es la devolución, expulsión o deportación. Entonces, eso está en la página 5, donde dice no devolución. Entonces, yo tenía la duda e indiqué de que o ponemos devolución o ponemos deportación. Una cosa es devolución y otra cosa es deportación, sí, pero tendríamos que mejorar la redacción porque al último dice: los procedimientos de deportación del país o cualquiera que afecte la condición migratoria son de carácter individual. Se prohíbe la expulsión de colectivos de personas extranjeras. Y esto fue porque se determinó qué es lo que hizo Chile, qué es lo que hizo Perú, que se encontraron con extranjeros que conforman mafias, que conforman carteles, que fueron retenidos o detenidos infragantis, y no es una sola persona, son 5, 10, 15, 20. Y lo que está haciendo Perú y lo que está haciendo Chile es prácticamente cogiendo un avión, y aquellos que han cometido un delito simplemente se les deporta masivamente. Entonces yo solicito, señor presidente, también que revisemos esta parte del artículo 2, porque primero no hay congruencia en lo que es devolución y luego con lo que es deportación, o redactemos de mejor forma. Y en la deportación yo creo que
necesariamente tenemos que decir que aquellos ciudadanos extranjeros que han sido detenidos infragantes o cometiendo un delito pueden ser deportados. Listo. Gracias, asambleísta René Yandún. Me gustaría, como información general, miren, nuestra Constitución es garantista de derechos. Eso es indiscutible, y la normativa, la ley orgánica y la ley de movilidad humana tienen que regirse a principios constitucionales. Si nosotros queremos hacer cambios más profundos en esta ley, deberíamos proponer enmiendas a la propia Constitución. Como decía el asambleísta Pedro Curuchumbi, la Constitución de la República establece que nosotros no podemos devolver a ciudadanos extranjeros que ingresan a nuestro país por muchísimas razones, ¿sí? Donde su vida en su país de origen corra peligro. Ahora, la devolución es un acto administrativo cuando van a ingresar a nuestro país. La deportación se genera por un acto cuando un ciudadano extranjero se sale de la normativa legal de nuestro país. Ahí se produce la deportación, tomando en cuenta que nuestra Constitución no considera la deportación como un instrumento. Nosotros no tenemos en nuestra normativa la deportación. Ahora, estamos viviendo una situación atípica por la situación que está viviendo el hermano país de Venezuela, y indudablemente tenemos que ver cómo ajustamos las leyes para poder nosotros actuar pegados a derechos, respetando los derechos constitucionales y acuerdos internacionales en cuanto a la movilidad humana, para que los derechos de estos ciudadanos sean respetados y se proceda con el legítimo procedimiento, con el procedimiento a la defensa, y la justicia es la que determina si es culpable o no. Y de ahí hay un procedimiento administrativo actualmente que tarda más o menos 8 meses para nosotros poder deportar a alguien. Estamos buscando un mecanismo para agilitar ese proceso en los casos de flagrancia. Y más adelante vamos a encontrar un articulado al respecto. Por eso les mencionaba hace un momento que me gustaría que estos temas nudos, complicados de resolver, los pasemos para el final, para que podamos resolver no solamente este articulado, sino 2 o 3 artículos que ya fueron mencionados en la etapa inicial, para que ahí abramos un debate y logremos consensos específicamente en esos artículos en los que no tenemos o tenemos diferencias y que debemos buscar consensos para que sean aprobados y poderle dar la viabilidad a lo que se había propuesto de ir aprobando capítulo por capítulo. Pero los artículos que generen una polémica los vamos a sacar y los vamos a aprobar al final. Esa es la propuesta que está en la mesa, así hemos decidido llevarla adelante. No me gustaría que cada vez que topemos un tema crítico nos tardemos en debatirlo en este momento, sino en una sesión final. Tiene la palabra asambleísta Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, claro, yo creo que es la mejor forma de trabajar, no es como cuando se resuelven los exámenes, pasamos lo más fácil primero y al final vemos lo más complicado. Pero sí me preocupa una cosa, creo que para que fluya nuestro debate y el análisis de la ley, deberíamos todos tener claro cuál es el objeto o el objetivo de la ley. Me preocupa mucho, por ejemplo, escucharle al asambleísta Curuchumbi decir que el objetivo de esta ley es evitar que haya migración al Ecuador. Y no es ese el objetivo de la ley. No es que se pretenda incentivar o motivar o atraer, tampoco es ese el objetivo de la ley. O sea, el objeto de la ley está claramente definido y tiene que ver con la posibilidad de que se garanticen los derechos de todas las personas en el Ecuador, incluso de aquel extranjero que haya migrado y que cumpla con la normativa ecuatoriana. Entonces, otra vez leyendo, y me permito leer, la presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende emigrantes y migrantes.
personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, quienes requieran de protección internacional, víctimas de los delitos y de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes y sus familiares. Para eso está esta ley. No está para evitar que haya migración hacia el Ecuador, no está. Entonces, sí es importante que tengamos claridad en el objetivo, porque si no estamos de acuerdo en el objetivo inicial, nos vamos a quedar en cada artículo tratando de darle un sentido distinto a la ley que no tiene, e incluso proponiendo cosas que van en contra de lo que está determinado en la Constitución. Gracias, asambleísta Espinosa. Tiene la palabra la asambleísta Carrión. Señor presidente, usted señaló hace unos minutos que no existe en la ley actual vigente de la Ley de Movilidad Humana, el concepto de deportación. En la Constitución. En la Constitución. Sin embargo, ya en la Ley de Movilidad Humana original consta en el artículo 143. Hay varias causales, inclusive le estamos incrementando un artículo más, un numeral más, el numeral 8, que dice aquellos que han cometido algún delito o contravención penal con sentencia ejecutoriada. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos que regular de mejor manera para evitar este movimiento indiscriminado o descontrolado, sería el término, especialmente de extranjeros hacia nuestro país, no porque no lo queramos tener. De hecho, están muchos justificativos, pero de ahí hay miles de millones en el mundo que están peligrando su vida y tendrían que venir al Ecuador, y nosotros, bien, gracias. Algo tenemos que hacer por tener nuestra jurisdicción pues bajo los términos de seguridad y de control tanto de nacionales como extranjeros. Entonces sí pienso que más adelante vamos a revisar eso, señor presidente. Gracias, asambleísta Carrión. Miren, yo siempre les quiero no recordar, sino mencionar. Ecuador es un país de migrantes. Nosotros tenemos casi 3 millones de ecuatorianos viviendo fuera de nuestra frontera. Nosotros tenemos que legislar en este sentido también. España tiene en este momento más de 900.000 ecuatorianos residentes en su territorio, y hemos pasado las mismas situaciones que están viviendo actualmente nuestros compatriotas, digamos, quienes están viniendo a nuestro país y quienes están afuera. Nosotros no podemos poner en nuestra ley prohibiciones que no nos gustaría que nos pongan afuera. Ahora, ojo, lo que dijo la asambleísta Espinosa es la verdad. Esta ley lo que está buscando es regular y buscar el mejor mecanismo para proteger a nuestro país sin atentar a los derechos absolutamente de nadie, derechos establecidos en nuestra propia Constitución. Y uno de los temas que yo había mencionado recientemente en medio de comunicación, dije, si el ecuatoriano quiere que nosotros transgredamos nuestra Constitución, yo no lo voy a hacer. Tendríamos que reformar la Constitución si nosotros queremos ser mucho más enérgicos en muchas de las cosas que se están tratando en esta ley. Ahora, actualmente, para deportar a un ciudadano extranjero que cometió un delito y, como dice la ley, tiene que tener una sentencia ejecutoriada, pasa demasiado tiempo. Indudablemente, mire, aquí estuvo la ministra María Paula Romo y estuvo el general Moncayo, y el índice de ciudadanos extranjeros en nuestras cárceles no es como nosotros pensamos. A tal punto de que, si no mal recuerdo, habló de que había 116 venezolanos detenidos en las cárceles. O sea, no es un tema de que nos lleva a alarmar de que estén en las cárceles ciudadanos extranjeros, que hay que buscar mecanismos para que quienes en este momento, por la situación ecuatoriana, con la migración venezolana, estamos viviendo porque sentimos inseguridad, hay que buscar un mecanismo para que quienes vienen a nuestro país a delinquir, sí sean devueltos a sus países de origen. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único es que tenemos que buscar la normativa que no transgreda derechos. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros en exigir que se respete los derechos humanos y los derechos que están en nuestra Constitución. Y esa es nuestra base principal, nuestra Constitución. Y de ahí tenemos que nosotros normar las leyes orgánicas o ordinarias. De ahí no nos podemos salir. Y nos toca buscar mecanismos, y esa es la idea de hacer ese debate al final, cuando aprobemos los artículos que realmente requieren no tanto debate de nuestra parte, que ya han sido consensuados
por nuestros equipos de trabajo, ahí vamos a tener un debate muy amplio y posiblemente esta comisión podría proponer una enmienda constitucional a ciertos artículos de la Constitución o proponer una reforma más integral a la misma Constitución para garantizar los derechos de los ecuatorianos en nuestro territorio también. O sea, yo les pido que vayamos viendo el enfoque desde esa manera. Les vuelvo a pedir que los temas álgidos, los temas, estos nudos críticos que vamos a tener en esta ley, los pasemos para el final para que podamos debatirlo ampliamente en la parte final, en ese articulado, esos artículos que nos va a tomar más tiempo de debate. Posiblemente tengamos que llamar a consultas a miembros de la Cancillería, del Ministerio de Gobierno, a la gente de derechos humanos, porque aquí hay organismos que están defendiendo los derechos humanos y que van a estar muy pendientes, como el tema de ACNUR, cuando hablamos de refugiados y organismos internacionales, que van a tener que venirnos a alimentar con sus puntos de vista para que nosotros tomemos las mejores decisiones en bien de los ecuatorianos, pero también de quienes vienen a nuestro país. Solamente eso les quiero pedir para que no entremos en este momento en este debate, sino que lo pasemos para el final, porque hay varios artículos, es más, que se van a relacionar seguramente con el mismo tema que estamos hablando en este momento y que nos va a permitir al final tomar las mejores decisiones. Como punto de información. Tiene la palabra Pedro Corrochano. Señor presidente, en esta ley lo que sí está diciendo es, como objetivo de la ley es regular el concepto básico y su definición y todos los procesos, los efectos que puede causar de este concepto regular. Está bien, yo estoy de acuerdo. También dice, ¿qué va a regular? Los derechos, va a regular las obligaciones, va a regular la institucionalidad y los mecanismos. ¿De quiénes va a regular? De las personas emigrantes. Eso sería de los que realmente han salido del Ecuador. Inmigrantes los que llegan a Ecuador. En tránsito solamente que están de paso por un momento y retornadas. Esas serían las 4 categorías. Así es. Yo sí estoy de acuerdo con esas 4 categorías. Pero me da la tristeza y preocupación lo que dice el señor asambleísta Espinosa también. Él, en cambio, como que está pensando que el Ecuador va a tener que seguir siendo como tierra de nadie. Hasta el perro, cuando quiere entrar a la casa de su dueño, tiene que mover la colita para que el dueño permita abrir la puerta. Entonces aquí el Ecuador está siendo como que no tendría la soberanía, no tendría los límites aeroespaciales, no tendría ni siquiera la Constitución ni nada. Y entonces así está pasando en el Ecuador. Hay miles o millones de extranjeros. Yo no estoy hablando por la desgracia que están pasando los hermanos venezolanos, sino en su totalidad del mundo, por favor, entienda. Hemos visto que los extranjeros están adueñándose casi de toda la zona del Pacífico del Ecuador. De las zonas turísticas no son los propietarios los ecuatorianos, señor presidente, son extranjeros. Los que están obteniendo las minas en diferentes puntos del país no son ecuatorianos. Los pobres ecuatorianos ni saben ni sumar ni restar para sacar las minas que hay en el Ecuador. Pero son extranjeros los que están obteniendo las minas del territorio nacional. En ese sentido, eso tiene que regular, eso tenemos que decir que basta de todo el saqueo de la nación ecuatoriana. ¿Y cómo es posible que a los extranjeros estén dando prioridad en las universidades y nuestros hermanos indígenas están quedando como verdaderos esclavos del conocimiento fuera de las universidades? Eso quiero que entiendan los miembros de esta comisión. Y en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con este objetivo de esta ley. Pero la reforma, el objetivo de la reforma no es para esto, señor presidente. El objetivo de la reforma es realmente detener la avalancha de los extranjeros que están en el país. Acá no están llegando científicos, gente que ha recibido premio Nobel para decir que bestia, gente entendida están viniendo
filósofos, están viniendo teólogos, están viniendo tecnólogos para poder hacer el desarrollo de la nación. No, no, señor presidente. Y entonces, quienes han llegado más es crimen organizado. Y entonces creo que para detener eso, esa es el objetivo de esta reforma. Y entonces el objetivo de la reforma, estoy hablando, no estoy cuestionando al objetivo de esta ley. Muchas gracias por esta aclaración. Gracias, asambleísta Pedro Coruchumbe. Señorita doctora María Luisa Morales, por favor, este artículo lo vamos a poner en los nudos críticos para debatirlo al final. Tiene la palabra el asambleísta. Sí, señor presidente. Y lo mismo cuando hablamos de reciprocidad internacional. Yo sé que eso está constando dentro de los acuerdos, de los convenios internacionales. Indudablemente que cuando hablamos de algo internacional, lo primero que decimos es reciprocidad. Pero en la práctica, en la realidad, esto no se cumple, definitivamente. Veo, por ejemplo, lo que sucede con ecuatorianos que pasan a territorio colombiano. Es el trato miserable que le dan a los ecuatorianos. Y voy a poner solamente un solo caso. El más bajo, el más mínimo, porque hay cosas gigantes. Pasan colombianos a vender frunas o chocolates, medias o cualquier cosa de eso. Y los ecuatorianos no les decimos absolutamente nada. Y están vendiendo en la calle. Pasan ecuatorianos a Ipiales o Pasto y comienzan a vender algo de esto, inmediatamente son capturados, detenidos, metidos a la cárcel y personalmente a mí me tocó ir a verificar por qué era lo que les habían metido a la cárcel, porque estaban vendiendo aguacates y chirimoyas. Y para poder salir al tercer día les cobraron una multa de $200. Entonces, ¿de qué reciprocidad estamos hablando? Claro que estamos hablando de una realidad que se vive en frontera, pero en realidad, pues yo no sé también hasta qué punto hablamos de una reciprocidad total. Habrá que poner algo sobre el tema binacional o de las autoridades o que se verifique los acuerdos binacionales o alguna cosa por el estilo, porque de reciprocidad prácticamente no se ve nada. Peor si son camioneros. ¿Cuántos vehículos ecuatorianos fueron incinerados, incendiados en Colombia? Se les coge a los colombianos acá en el Ecuador, bueno, la corrupción inundada, al segundo día están libres y disponibles. Entonces, yo no sé si es que tenemos que revisar el acuerdo binacional, algo internacional, o nosotros soberanamente incluir aquí algún artículo que diga pues que se deben cumplir con las normas establecidas, caso contrario se apelará al derecho internacional o lo que fuese por el estilo, porque esto no se da. Si vamos en el Perú, es igual. Entonces, para mí la reciprocidad prácticamente no existe, señor presidente. Ojalá podamos nosotros incluir esto. Yo pediría, por favor, al asesoramiento de Cancillería. Ustedes conocen exactamente de este tipo de problemas que tenemos, a excepción de los asilados o a excepción de los que han pasado ilegalmente y luego han sido nacionales. Son otros casos. Pero de reciprocidad internacional nosotros tenemos que poner algo que se cumpla con los convenios acordados. Caso contrario, se apelará a alguna instancia internacional. Gracias, asambleísta Yandún. Vamos a tomar en consideración lo que usted ha dicho para en la normativa, tratar de poner vamos a avanzar. Presidente, el tema,
O sea, cuando se habla de reciprocidad internacional, o sea, se habla de que en las mismas circunstancias procurar tratados igualitarios a los connacionales de cada país. Ahora, no sé qué regulaciones tenga el municipio de Tulcán respecto a los vendedores ambulantes. O sea, reciprocidad con Colombia sería el respeto a las leyes ecuatorianas y colombianas. O sea, si es que aquí en Tulcán dicen que es la multa de $300, ¿no? Entonces, reciprocidad en este término de migración sería que en cada país se usen las normas que están establecidas en cada país. ¿Me explico? Y poder conciliar determinadas cosas. Es decir, de reciprocidad internacional no significaría, no, es que aquí en el Ecuador les dejamos que transiten por las calles como quieran y que duerman en los portales. Entonces que Colombia o Perú sean recíprocos y también que les dejen transitar en las calles o en los portales. No, o sea, yo creo que el concepto de reciprocidad internacional es más bien mucho más elevado. Y es la idea de que en determinadas circunstancias iguales se procure un trato igualitario para las partes. Y más que todo, implica un objetivo hasta para la política internacional del Ecuador. O sea, buscar ese tipo de tratados, acuerdos internacionales en donde sí, o sea, si nosotros damos algo, el otro país también de algo. Entonces, más que para el manejo de la cotidianidad, me parece que es reciprocidad internacional para establecer un marco común en el tratamiento de los temas migratorios. Gracias, asambleísta Espinosa. Sí, realmente va en ese sentido. Por ejemplo, entre Colombia y Ecuador podemos movilizarnos o pasar nuestros vehículos hasta cierto límite, lo mismo en Colombia. Colombia se está quejando de algo muy similar. Tenemos aquí en la aduana detenidos vehículos colombianos que pasaron del límite sin la autorización y están detenidos en la aduana mucho tiempo. Es más, nuestras multas son tan altas que definitivamente prefieren abandonar los carros aquí. Y yo tuve que visitar justamente la aduana aquí en Quito y constatar los vehículos colombianos que están detenidos ahí. Hay un tráiler, por decirles algo, que pasó sin el permiso porque el conductor pensó que podía transitar en nuestro país libremente, lo detuvieron, fue confiscada la carga, el vehículo está depositado ahí, va como 4 años. En este momento el señor debe más o menos $150,000. Entonces el vehículo él prefirió dejarlo abandonado ahí y no se hace nada tampoco con esos bienes. Entonces, claro, este tema de reciprocidad internacional va a un nivel mucho más arriba para poder constatar y, claro, cada ciudadano de cada país tiene que cumplir con la normativa de cada uno de los países cuando traspasa la frontera. Si en Tulcán nosotros no prohibimos la venta ambulante y pasa un colombiano y hace venta ambulante, va a ser detenido y sancionado de acuerdo a nuestra normativa legal. Y lo propio si un ecuatoriano pasa para allá. Lo que sí hay que revisar, estimado asambleísta Yandún, es esos acuerdos bilaterales, porque la frontera siempre es un tema muy puntual, donde la realidad que se vive en las fronteras son distintas a las que se vive en el interior del país. Entonces podríamos solicitar a la Cancillería que nos ayuden con los acuerdos bilaterales que tenemos firmados con Colombia y con Perú para poder tener una información más extensa al respecto y, de ser necesario, pedir reformas o plantear nuevos acuerdos bilaterales en algunas cosas que usted, que es de frontera, conoce con mayor amplitud que a veces los que estamos acá en la ciudad. Solo para terminar. Y conocen en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, todo vehículo ecuatoriano que quiere pasar de Ipiales hacia Pasto, le cobran lo que se llama un peaje, el SOA. ¿Cuánto? $15. $15. ¿En Colombia? En Colombia. Yo pagué 50 la última vez. Ya. Ha subido. Entonces, lo que se pidió es de que por reciprocidad nosotros también pongamos un peaje. Claro, deberíamos cobrar algo. Ya, deberíamos cobrar algo. Entonces, yo creo que, por favor, ayúdennos para, o sea, que revisamos el convenio binacional que son como 43. Pero si nosotros hacemos porcentualmente qué casos dentro del campo internacional tenemos, el 95% son binacionales.
Y un mínimo porcentaje es lo que se relacionará a lo mejor con europeos, con turcos, con israelitas o con lo que sea. Entonces, por eso es mi pedido de que haya una regulación, señor presidente, porque a nosotros especialmente, digo por Colombia, nos miran por sobre el hombro. Sí, estoy totalmente de acuerdo, asambleísta Yandú. Tiene la palabra, asambleísta Carrión. Gracias, señor presidente. Un poco para complementar el comentario de mi general. Cada país tiene su normativa, su legislación, ¿no? Pasada la línea de frontera se rige aquel que está migrando o está en movilidad, se rige a la ley del país donde llega. En otros países son más estrictos todavía. Si miramos entre Corea del Norte y Corea del Sur, el que sale, el nacional que sale de ese límite, solo recibe bala nada más, ¿no? En cambio acá tenemos otra política. Solo les multamos. Solo eso nada más. Pero yo recuerdo en México aquellos indocumentados que salen de Sudamérica, incluido Ecuador, la policía local de México o las autoridades locales de México, como no tenían papeles, documentos, los llevaban a la cárcel común. Y gracias a la gestión de la embajada, de la diplomacia ecuatoriana, lograron crear un centro de detención provisional de migrantes, exclusivamente de migrantes. Ya es otro nivel, otro tipo de atención, otro tipo de control, donde no están mezclados con los infractores graves, ¿no? De los delincuentes comunes. Pero creo que eso no está en la ley de México, de la ley migratoria, cual sea, sino la gestión que pueden hacer la diplomacia, en este caso los señores embajadores, con las autoridades locales de ese país. Entonces estos tratamientos, hablando del tema de la frontera norte con Colombia, se la debe aplicar, ser recíproco en ese sentido, ¿no? Si están poniendo un impuesto en el tema del SOA, también hacerlo del Ecuador de la misma forma, pero debe haber un acuerdo, más no un impositivo de una ley. Creo que no estaría conveniente poner una ley de estas características, pero sí hay que hacer las diferencias, hay que regirse al país donde llega el ciudadano con o sin documentos, se rige a las normativas de ese país. Nada más, señor presidente. Gracias, asambleísta Carrión. Doctora Morales, entonces pasemos ese punto al final y continuemos con el tratamiento de este capítulo. Listo, señor presidente. El siguiente artículo sería el artículo 4, donde se agrega un nuevo principio, el numeral 11. Fue todo. El Artículo 4. La parte pertinente. Artículo 4, por su disposición, señor presidente, voy a leer la parte pertinente que dice así: artículo 4, finalidades. La presente ley tiene las siguientes finalidades enumeradas del 1 al 11. El numeral 11 dice así: promover en el extranjero a las personas y familias en movilidad humana de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, el desarrollo e innovación de las expresiones y elementos culturales. Pedrito Sanfer. Ese es el 11. Ya, sin la finalidad. Sí, como una finalidad que fue presentada por el asambleísta Pedro Curuchumbi presentó que se incluya esta finalidad. Sí, con eso, señor presidente, terminamos de revisar todo el artículo, excepto el artículo 2 sobre los principios, que quedaría como un nudo crítico. Ya. Entonces, sí, señor. Vamos a pasar al final para que los puntos críticos los resolvamos al último. Entonces procederíamos con la moción de... Entonces, el micrófono. Quedaría pendiente... Perdón. Quedaría pendiente entonces el artículo 2. Entonces, una vez que hemos revisado los artículos 1, 3 y 4 del capítulo 1, título preliminar de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Movilidad Humana, mocionó la aprobación de estos artículos que hemos tratado, señor presidente.
Por. Vamos a tratar hoy día de avanzar hasta aquí. Ya. Sí. Pues les quiero informar que nosotros vamos a tratar hoy día el capítulo 1 del 1 al 4, que es el que estamos tratando en este momento, de ahí en el capítulo 1 igualmente del artículo 5 al 24 y del capítulo 2 del artículo 25 al 41. Creo que podemos avanzar hasta ahí si no conseguimos ningún punto crítico más que agregar al final. Entonces podríamos seguir votando de acuerdo a lo que acordamos capítulo por capítulo. Vamos a dar un segundito al asambleísta Fafo para que nos acompañe. La suposición. Tiene que llevar la moción a la votación. O sea, les voy a El objetivo es ese. O sea, de hecho, cuando se diseña el currículum y todo, o sea, lo primero que se define son los estándares. O sea, un estándar es la definición, o sea, comienzan los estándares con la definición de los perfiles. Pues lo primero que se hace es definir el perfil del bachiller ecuatoriano, que deberá tener determinadas competencias. Entonces, ese es el objetivo que todo el sistema educativo está buscando. Ahora, es indudable que la calidad es heterogénea. Hay colegios de donde incluso pueden sobrepasar las competencias. No es que tengan más competencias, sino que logran esas competencias de otras tradicionales. Por ejemplo, hay colegios trilingües, donde no solo desarrollan la competencia. Estimados colegas, les voy a tener que interrumpir un ratito porque les cuento que hoy día, ustedes saben, desde hoy día estamos grabando todas las sesiones, se están grabando en video.
Entonces, no quisiera que continuemos con eso. En tal caso, al final, volvemos al debate del tema de ser bachiller. A ver, dale. Gracias. Vamos a retomar la sesión, estimados compañeros legisladores. Tiene la moción el asambleísta Yandún. Tiene la palabra el asambleísta Yandún. Gracias, señor presidente. En vista que hemos tratado ya el capítulo primero, una vez que se han revisado los artículos del 1 al 4, a excepción del número 2, del título preliminar de la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, mocionó la aprobación de dichos artículos, señor presidente. Gracias, señora asambleísta René Yandún. Señorita secretaria, por favor, tome votación a la moción presentada por la asambleísta René Yandún de la aprobación del capítulo primero, exceptuando el artículo 2 en el primer capítulo.
Honorables asambleístas, voy a proceder a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta Yandún para que, de conformidad a la matriz de votaciones del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se aprueben los artículos 1, 1A y 4. Asambleísta René Yandún. A favor. Asambleísta César Carrión. Señor presidente, en el artículo 1A señalé uno de los términos que había que revisar, integración regional. Está en el artículo 1A. Y usted señaló que íbamos a tratar al final, entonces no podríamos aprobarlo. Sobre integración regional. Sobre el ámbito, relacionado al ámbito. Sí. Dos, en los principios, eso es lo que no se puede. En el 2. En el que no vamos a aprobar. Ese le consideran 2 en el 1A. No, lo que pasa es que así está. El 1A es ámbito y el artículo 2 principios. No, sí, no lo vi. Mil disculpas. Aprobado. A favor. Asambleísta María Encarnación Ducci. Ausente. Asambleísta Augusto Espinosa. A favor. A favor. Asambleísta Fafo Gavilanes. A favor. Asambleísta Nelly Andrade. A favor. Asambleísta Fabricio Villamar. Ausente. Asambleísta Pedro Corichumbi. Ausente. Asambleísta Esther Cuesta. Ausente. Asambleísta Alexi Loor. Ausente. Asambleísta Denis Marín. A favor. A favor. Asambleísta Fernando Flores. A favor. A favor, señor presidente. Ha sido aprobada la moción del asambleísta René Yandún. Gracias, señorita secretaria. Doctora María Luisa Morales tiene la palabra para continuar con el artículo 1, con el capítulo 1 del artículo 5 al 24. Ayúdame con la siguiente página, por favor, en la diapositiva. La siguiente. Sí. Señor presidente, nos corresponde ahora el título 1, que nos habla sobre las personas de movilidad humana. Capítulo 1, personas ecuatorianas en el exterior. Este capítulo consta de 10 artículos que han sido modificados y un artículo que ha sido agregado. Va del artículo 5 al 24. ¿Podemos dar lectura? Señorita secretaria, por favor, dé lectura al articulado. Señor presidente, bajo su disposición Página 7. voy a dar lectura al artículo 5. Dice así: derecho de acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen igualdad de oportunidades para participar y acceder a los planes, programas y proyectos que llevan los diferentes niveles de gobierno y las funciones del Estado. Para ello, las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador difundirán permanentemente información por medio de los diferentes mecanismos institucionales a las personas migrantes registrados. Hasta ahí, señor presidente, el artículo 5. Sí, se ha agregado un nuevo inciso en el artículo 5, en donde es una propuesta presentada y se ha ampliado de esta manera el derecho al acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior, que se encuentra de conformidad a la Constitución. Sí, continuamos. Artículo 7. El 10, perdón. Artículo, señor presidente, bajo su disposición voy a dar lectura Artículo 10. al artículo 10. Artículo 10. Derecho a la identidad cultural ecuatoriana. Acogiendo la condición de Estado plurinacional e intercultural, las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a mantener y transmitir su identidad cultural. El Estado ecuatoriano, a través de sus representaciones diplomáticas y oficinas consulares, promoverá el desarrollo e innovación de expresiones o elementos culturales de comunidades, pueblos y nacionalidades. Hasta ahí el artículo 10, señor presidente. ¿Alguna observación en esto? Este artículo ya fue tratado al inicio, cuando se inició con el tratamiento de esta ley. Sin embargo, de acuerdo a la mesa técnica, nosotros recomendamos que se mantenga el artículo original, el que se encuentra vigente.
más no el que fue tratado anteriormente. Artículo 12. Artículo 12. Señor presidente, bajo su disposición de lectura del artículo 12, derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano vele por el cumplimiento de las garantías del debido proceso en igualdad de condiciones que los nacionales del Estado receptor. En casos excepcionales, cuando se ha producido vulneración de derechos humanos de una persona o de un grupo de personas ecuatorianas que no cuenten con recursos económicos, de conformidad con el resultado o calificación del informe socioeconómico pertinente, el Estado podrá brindar asistencia legal y acompañamiento durante el proceso conforme con lo que determine el reglamento de esta ley. Hasta ahí el artículo 12. ¿Alguna observación, señores legisladores? Sí, realmente la modificación que se ha realizado a este artículo es desde el título del artículo, donde nos dice derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva, que se encuentra en concordancia al artículo 75 de la Constitución, que nos habla del mismo. Y se ha agregado también la última frase, que es conforme con lo que determina el reglamento de esta ley, para que exista un procedimiento. Señor presidente. Tiene la palabra, señor Garrido. Sobre este artículo del derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva, dice el Estado, en este caso la misión diplomática, brindará la asistencia legal. Ya en la práctica, ¿cómo se aplicaría? Yo quisiera consultarle al señor embajador Diego Morejón, si me permite, señor presidente, que nos explique cómo sería la asistencia legal, en brindar la asistencia legal y el acompañamiento. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo tienen? ¿Qué personal tienen disponible para acompañar en tantos problemas que se puedan dar en determinados países, especialmente aquellos que están por el norte? Embajador Morejón, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, en efecto, la labor de la Cancillería a través de sus misiones es hacer los contactos pertinentes en las zonas donde están las colonias ecuatorianas registradas para facilitar un trámite en tal o cual sentido. Tenemos casos concretos bastante fuertes, sobre todo en Italia, en el tema de la vulneración de los derechos de los niños. Ahí se tuvo que contratar bufetes de abogados para que, de acuerdo a la ley italiana, se pueda hacer el proceso, el debido proceso, y asistir de la manera más directa y más efectiva a los paisanos que fueron afectados. Lo mismo se trata de hacer en Estados Unidos y en todas partes donde se tiene la vinculación hacia ciertos sectores para aproximarse al ejercicio de aplicación del derecho de ese país. Esa es una práctica común, claro, son recursos que se necesitan, no todo es gratuito, puede haber una asesoría en algún momento, pero para efectiva participación y defensa de los ecuatorianos se requiere de la participación de los abogados locales que tengan la licencia para poder ejercer y poder tramitar alguna cuestión. Otras veces los cónsules hacen ejercicio de aproximación a las autoridades, dada su buena relación con ellos, y en esas conversaciones se puede llegar a negociar un acuerdo favorable para los ecuatorianos en tal o cual circunstancia en que se encuentren. Esto va de acuerdo con la práctica y la movilidad que puede tener un tema determinado. No siempre es de estándar, no es una sola medida ni una vara, pero la obligación del consulado, de la embajada, es propiciar y facilitar ese acuerdo que permita la ayuda a los compatriotas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Tiene la palabra la doctora Morales. El siguiente artículo sería el artículo 13. Artículo 13. Derechos de participación política. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a la participación democrática, organización política en los diferentes procesos electorales, al voto facultativo, a elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y asambleístas de la circunscripción por el exterior y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o quien haga sus veces, y a ser elegidos de conformidad con la ley.
podrán registrar o actualizar su domicilio electoral en las misiones diplomáticas u oficinas consulares en la forma y dentro de los plazos establecidos por la autoridad electoral, la que simplificará los procesos de registro electoral, implementará campañas para el empadronamiento electoral y voto en el exterior bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral. Las y los ecuatorianos en el exterior tienen derecho a incidir en las decisiones y políticas públicas y a participar en el control social de las entidades, organismos y funcionarios públicos al tenor de lo dispuesto en la legislación electoral y en la de participación ciudadana. Doctora. Sí, asambleísta. Respecto al artículo 13, de conformidad al artículo 13 del Código de la Democracia que fue aprobado recientemente, sin embargo no es enviado aún al registro oficial, también corresponde que las personas del exterior podrán votar por parlamentarios andinos, que no se encuentra actualmente en este artículo, y de igual manera en el segundo inciso que los ecuatorianos del exterior también podrán ya registrarse mediante un sistema virtual, como lo establece el artículo 82 del mismo Código de la Democracia. No sé si lo podemos agregar o esperamos a que sea enviado al registro oficial. No, se tiene que agregarle porque yo no sé por qué han omitido eso en la Constitución, consta la elección de parlamentarios andinos. Pero yo creo que habría que, o sea, en lugar de repetir en esta ley el detalle de las autoridades o dignidades que se van a elegir, habría que poner de acuerdo, o sea, votarán por las dignidades que la ley orgánica determine. Punto. Sí, porque de pronto si hay otra reforma claro, a la ley orgánica del Código de la Democracia. ¿Qué tal si mañana cambia el Código de Democracia y dice, no, es que también elegirá a los alcaldes de la ciudad en la que nació? O sea, no sé. Digo, capaz. Sí, capaz. No, entonces toca cambiar acá. Entonces, preferible, según el Código de la Democracia, hacer referencia al Código de la Democracia. Todo es posible. Los de Tulcán van a pedir que voten los del exterior porque ya no hay gente en Tulcán. Se han ido todos para afuera, ahora quieren que voten afuera por alcaldes. Sí, señor presidente, porque yo había hecho una observación aquí y había indicado de que los consulados no tienen ningún tipo de registro para que sustente o alimente al registro electoral. Y si no está debidamente actualizado el registro que tienen en los consulados o los cónsules y no envían acá al Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se va a solucionar ese problema? Porque aquí está hablando solamente de un registro y en la ley que se está revisando en el Código de la Democracia, allí no hace ninguna referencia a que los cónsules puedan llevar un registro, sino que están indicando que será el Consejo Nacional Electoral el que designará a personal del Consejo Nacional Electoral para que pueda llevar o pueda actualizar y estar presente inclusive en las elecciones. Entonces, yo dejo esa inquietud porque conocemos todos, especialmente en Estados Unidos, lo que sucedía. En el consulado decían, bueno, ¿cuántos ecuatorianos hay? De los que han venido y tenemos los registros, son tantos. Pero, ¿y ellos pueden votar o no? Si es que quieren votar. Entonces, ese es un verdadero problema, porque el Consejo Nacional Electoral no sabe cuántos votantes hay en el consulado de Washington. O no se conoce cuántos hay en cada otro de los consulados. Entonces, por eso es mi inquietud, señor presidente. Gracias. Permítame un momentico como punto de información. A ver. Tiene la palabra asambleísta Carrió. El registro no es obligatorio fuera de nuestro país, no habrá siempre subregistros, es decir, los que voluntariamente quieren elegir se registran, los que no se van a registrar. Así es. O sea, nunca va a haber un registro ni puede exigir que se registren a los ecuatorianos que no están asistiendo ni siquiera a registrarse en los consulados o en las embajadas. O sea, no hay una forma coercitiva. Usted como sale del país, se radica donde usted desea y bajo la ley del país que usted está.
no podrían votar si es que no se registran. No pueden votar simplemente. O sea, no es obligatorio, es voluntario, ¿no? Así que no necesariamente es obligatorio registrarse. Facultativo. Es facultativo. ¿Cómo les va a obligar? Sea que estén registrados, al menos registro, que tengan los consulados. En el padrón electoral del exterior. O sea, a ver, los ecuatorianos en el exterior, para poder ejercer nuestro derecho al voto, tenemos que acercarnos al consulado y registrarnos. Y no registrarnos, sino cambiar el domicilio electoral, es el término exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros constamos aquí en el padrón electoral en el Ecuador. Por eso, cuando hay elecciones y no has cambiado el domicilio electoral, aquí hay una ausencia de votación grande. Es por los ecuatorianos que están en el exterior que no han cambiado su domicilio en su domicilio electoral. Entonces, tú tienes aquí casi 2 millones de ecuatorianos que no han cambiado el domicilio electoral, que siguen constando en el Ecuador, y ese es el ausentismo a la votación, que es alto aquí en el Ecuador. Pero es porque el Consejo Nacional Electoral no ha entendido que debe depurar el padrón electoral con cruce de información, con migración, para que sepas quiénes no viven en el Ecuador. Y hoy propusimos en el Código de la Democracia que quienes no han ejercido el voto durante 2 elecciones presidenciales sean retirados y pasan a un padrón electoral pasivo, el cual deberán activarlo una vez que retornen al país. Porque si no, se están imprimiendo, por ejemplo, en el tema de papeletas electorales, se imprimen 2 millones de papeletas de gana, porque no van a ejercer ese derecho al voto quienes no están en el país. Entonces se reformó en ese sentido el Código de la Democracia. Pero cualquier ecuatoriano en el exterior, para ejercer su derecho al voto, tiene que acercarse al consulado, cambiar su domicilio electoral, y hoy en el Código de la Democracia pedimos que sea online, que podamos cambiar el domicilio electoral por Internet, porque para el ecuatoriano es muy complicado ir al consulado entre lunes y sábado, porque son los días que trabajamos. El domingo, que es el único día libre, el consulado cierra. Entonces no nos funciona y no nos permite cambiar esa realidad. Entonces, obligadamente nos toca esperar el texto del Código de la Democracia. A ver, el Código de la Democracia entró en vigencia ya porque fue aprobado el veto presidencial, únicamente falta la publicación en el registro oficial, que debe estar. Yo creo que cuando nosotros aprobemos este articulado ya estará en el registro oficial. Y quería hacerles mención a lo que dice el artículo 63 de la Constitución. Las y los ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir presidenta o presidente, a la vicepresidenta o vicepresidente de la República, representantes nacionales, ahí encajan los parlamentarios andinos, y de la circunscripción del exterior, y podrán ser elegidos para cualquier cargo. Pero me parece que el artículo propuesto por el asambleísta Espinosa cabe mejor porque sería en tema de que, de acuerdo al Código de la Democracia, ejerceremos el derecho constitucional. ¿Sí? Ya. Listo. Agréguele. Gracias. Continuemos. Ya. Bajo su disposición, señor presidente, voy a dar lectura al artículo número 23. En la parte pertinente, este artículo dice así: servicio consular en materia de movilidad humana son funciones principales de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior. Consta el artículo de 15 numerales y voy a dar lectura al numeral 9, que dice así: informar a las y los ecuatorianos en el exterior la situación social, económica y política del Ecuador y todos los eventos relevantes y de interés, así como los planes, proyectos y servicios que se crearán en beneficio para la comunidad ecuatoriana en el exterior, utilizando los mecanismos más ágiles para la difusión, como las tecnologías de información y comunicación. Y el 13, que dice así: mantener actualizado y promover mediante mecanismos ágiles, presenciales o virtuales el registro electoral, el registro para la comunidad ecuatoriana migrante y el registro de organizaciones en el exterior. Las oficinas consulares, en coordinación con las autoridades electorales nacionales, establecerán la interconexión de datos, elaborarán planes anuales y campañas de fomento de registro de domicilio electoral en el exterior y brindarán facilidades para la actualización permanente del mismo. Hasta ahí, señor presidente, el artículo 23. Doctora Morales. Señor presidente, sí, la propuesta de estos 2 numerales ha sido ampliar
El primer numeral, de acuerdo a lo que corresponde al artículo 5 sobre el derecho al acceso a planes, programas y proyectos en el exterior, y el numeral número 13, lo que corresponde a derechos de participación política. Ya. Esta es la segunda parte de la votación, ¿no? El capítulo 1, del 5 al 24. Sí, Pablo. Ok, con eso ya terminaríamos. Sería el 5. Tiene la palabra el asambleísta Carrión. Una vez que se revisaron los artículos 5 al 24 de este capítulo primero de las personas ecuatorianas en el exterior, del título primero de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana, mociono que se aprueben también del mismo. Gracias, asambleísta Carrión. No hay ¿Cuál falta? paros. Otra vez, Papo. Denme llamando a Papo de nuevo. Ya pónganle un video. El asesor que le deja salir. Vamos a tener un receso de 5 minutitos para poder...
moción de Carrión no está votada, la verdad. Tampoco pedí si tiene respaldo. Le retiremos la moción y suspendo la sesión. Ojo, yo sé que no alcanza a llegar. Retírale la moción. Papo acaba de decir que no alcanza. ¿Ya? Tiene la palabra. Voy a retomar la sesión un momentico. Señor presidente, permítame hacer uso de la palabra. Solicito retirar la moción por... Gracias, de la asambleísta presentada. Carrión. Señorita secretaria, tome nota, la asambleísta ha retirado la moción y en vista voy a suspender esta sesión para reinstalarnos próximamente. Se toma nota, señor presidente. ¿Y suspende la sesión usted? Sí, se toma nota también de la suspensión siendo las 17 horas.